bonita, la verdad. Me pareció muy bonito todo. Sacamos a nuestras esposas a cenar. Ah, bueno. Ahí nada más lo sacamos de fuera del patio. Fue muy literal. Bueno, hoy vamos a estudiar Marcos 4. Entonces, la hermana Brenda, bienvenida. Y bueno, vamos a compartir entre todos, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con una oración. Abino Maqueno, Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por tus bondades, te damos gracias por este día de Shabbat, te damos gracias por esta humilde congregación, porque nos permites reunirnos, congregarnos en torno a tu nombre, en torno a tu palabra. Te pedimos que seas tú, Padre, dándonos alimento espiritual, que seas tú, que estas enseñanzas entren en nuestro corazón y que se queden para llevarlas por obra. Te lo pedimos en tu santo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos a Marcos 4. Si ustedes miran ¿ustedes sí me escuchan bien? Yo escucho con mucho eco. ¿Sí me escuchan bien? Sí. De pronto tengo aquí el retorno un poquito. Si ustedes miran el instructivo de MC, es de Marcos 4 hasta Marcos 6, terminando todo el capítulo. Y creo que es mucho, creo que definitivamente no alcanzamos a abarcarlo todo. De Marcos 4, 21 hasta Marcos 6, terminando el capítulo. Entonces vamos a leer, yo creo que de pronto ni alcanzamos a terminar el 4, pero bueno, no importa, no se trata de abarcar todo, sino que lo que abarquemos pues sea de edificación, ¿cierto? Okay. Entonces, el pastor, si puede, me va colaborando con la lectura de cada versículo y vamos pues analizándolo un poquito con el contexto. Entonces, espérenme, me trato de acomodar por acá. ¿Quieres que le baje un poquito para que se oiga menos el retorno? Sí, por favor. Yo les confieso algo, cuando o sea, me dicen de compartir. ¿Lo escuchan? Sí, a ellos lo escuchan mucho mejor. O sea, no escucho tanto. Cuando me dicen de compartir el estudio, la verdad es que yo me pongo a estudiarlo y yo aprendo mucho, la verdad. O sea, no crean que de pronto lo que vengo aquí a decir todo lo tengo súper memorizado. Yo soy el primer bendecido porque la verdad que aprendo mucho y a veces me pierdo porque me voy a otras cosas y entonces me toca volver. Pero bueno, o sea, me alegra mucho y espero que Adonai me permita compartirles algo de lo que se me quedó estudiando. Amén. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a irlo masticando versículo por versículo. ¿Listo? Entonces, pastor, si puede por favor leer Marcos 4, 21. Dice el 4:21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Ok, entonces, lo primero es también les dijo, significa que viene continuando una conversación que ya previa, ¿no? Que ya traída. Entonces, es bueno poner todo en contexto son detalles que importan. Entonces, el contexto es que acaba de dar la famosa parábola del sembrador, ¿ok? Que es espectacular, que es maravillosa, no nos corresponde en este estudio, pero pues acaba de dar esa parábola y no solamente la dijo al público, sino que ya se apartó del público, de la multitud, y a sus discípulos en privado les dio la explicación. Entonces, cuando termina de dar esa explicación, aquí vamos, y también les digo. Entonces, es una continuación de esa conversación. El contexto es importante. ¿Listo? Entonces, además de eso, dice: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? No sé si ustedes saben qué es un almud. Es como una caja de madera que se utilizaba para medir volumen. Es como una caja de madera, sencillo. Entonces, pues cuando se pone una luz ahí, pues lo que hace es que se limita absolutamente. Se alcanza a ver algo de luz, pero queda bastante limitado, ¿ok? O debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero. Entonces, la primera pregunta que me hago cuando estudio este primer versículo es: bueno, ¿qué es la luz? Bíblicamente, ¿qué es la luz? ¿O qué es luz? Desde los ojos bíblicos. Entonces, hay varias definiciones de luz. La primera es un adjetivo o una cualidad de Dios. Entonces, cuando en el Salmo dice
el Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? O sea, el Señor es luz, o sea, es un Yud-He-Vav-He y es luz. Pero también, ¿qué dice la Escritura en Juan? ¿Quién dice yo soy la luz del mundo? Yeshua. Yeshua es la luz del mundo también, o sea, es una característica, es un adjetivo de Dios. ¿Ok? Yeshua es la luz del mundo. ¿Qué más tenemos como referente bíblico sobre lo que es la luz? Lámparas a mis pies, tu palabra. ¿Y se hizo la luz? Bueno, y se hizo la luz, bueno, pero ahí... Ok, sí, es como un adjetivo de Dios, como el orden, como que Dios, como que se hizo presente, de alguna manera. Empieza a ordenar todo, sí. Aunque también se refiere pues a la luz física, ¿no? A la luz que conocemos como la luz física. Pero también, como decíamos, lámparas a mis pies tu palabra y luz a mi camino o a mi sendero. Entonces, la Escritura, la Biblia, también se le llama luz, ¿ok? Entonces, miren todas las connotaciones que tiene luz. Dios, Yeshua, la Escritura, que todo es lo mismo, ¿no? Porque la Escritura es una arista de Dios, una cara de Dios, porque es palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, lo interesante de esto, y vamos un momentico aquí a Efesios 5, voy a tratar de que lo vayamos haciendo como entre todos la lectura, para de pronto no cambiar un poquito el formato. ¿Listo? Entonces vamos a Efesios 5, y en Efesios 5 tenemos, en el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Es decir, no somos luz propia, no, luz en el Señor. Y lo explica más adelante, andad como hijos de luz. ¿Qué significa ser hijos de luz? Hijos. Entonces, aquí empezamos a ver un poco lo que alguna vez ya hemos hablado en otro momento. Cuando la Escritura utiliza la palabra hijo, no es estrictamente y exclusivamente a un papá y un hijo, a una cuestión genética de que es que el hijo, la palabra hijo solo se utiliza como el descendiente del papá. No, porque cuando la Escritura dice que somos hijos de luz, se refiere a que nosotros actuamos conforme a la luz, o sea, caminamos en luz, es decir, que somos portadores de luz, que en nosotros hay luz. Entonces, miren que esto es Biblia, esto no es otro contexto donde lo podemos ver de esa manera. Cuando la Escritura, no sé si ustedes recuerdan, cuando Yeshua reúne a los 70 y los empieza a enviar a todas las ciudades y a todo lugar, y dice, van a ir de 2 en 2, ¿ok? Cuando lleguen a la ciudad, lleguen a una casa, lo primero que ustedes van a decir que es paz, shalom a ustedes. Y dice la Escritura, y si en esa casa hay algún hijo de paz, ese shalom va a permanecer en esa casa. De lo contrario, ese shalom se va a ir con ustedes. ¿Qué significa cuando la Escritura dice que hay un hijo de paz? No significa que la paz tiene hijos, sobrinos, yernos, primos. No, significa que porta la paz, o sea, que hace conforme a la paz. ¿Ok? Entonces, es importante, y esto lo he dicho varias veces, de pronto como sin verlo como con tanto detalle, pero miren que aquí recalcamos que la palabra hijo no es exclusivamente supeditada a una cuestión genética. Por eso Yeshua les dijo, ustedes dicen que son descendientes, hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque hacen las obras que son de tinieblas. Entonces, hijos, nuevamente, queda claro que es portadores, que es hacedores conforme a. Recuerden que habíamos hablado de cuando el profeta le está exhortando a David y David dice, sí, el tal es hijo de muerte. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado? Entonces, aquí ya vamos viendo que la palabra hijo es fundamentalmente, o una de las definiciones es portador. Entonces, cuando ya vemos, no voy a entrar en ese tema porque no corresponde al alcance de este estudio, pero vamos viendo el término hijo, cuando dice hijo de Dios, cuando Yeshua dice, ¿cómo así que es el hijo, pero es el padre? Ya vamos entendiendo un poquito más, ¿cierto? Como que nos va ampliando un poco la mente. ¿Okay? Entonces, él es portador de la deidad, de la plenitud de la deidad. Ya vamos relacionando conceptos, ¿cierto? Todo es la Escritura, aquí no hemos citado tradición, ni textos judaicos, ni no. Aquí estamos Evangelio, la importancia del Evangelio, ¿no? De la revelación del Evangelio. ¿Okay? Listo, entonces, haciendo esa aclaratoria, nosotros
estamos llamados a ser hijos de luz, somos hijos de luz. ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo ejecutamos o cómo hacemos como hijos de luz? Ahí en Efesios lo seguimos, nos lo explica súper claramente. Dice en el siguiente versículo, en el 9, porque el fruto, aquí dice el Espíritu. ¿Alguien tiene una versión donde diga porque el fruto de luz? ¿O todos dicen Espíritu? Sí dice igual, Espíritu. Bueno, ahí la palabra que aparece en griego no es espíritu, ahí la palabra que aparece es luz. Entonces dice, porque el fruto de luz es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, el fruto de ser hijos de luz que nosotros debemos reflejar es bondad, justicia y verdad. Y quiero destacar estas tres cosas, características, así rápidamente, porque la bondad es aquello que es beneficioso, es decir, nosotros nos caracterizamos por hacer el bien, y eso tiene muchas implicaciones. Esto tiene que ser, por ejemplo, respecto a preservar la vida, respecto a mejorar el tema de salud, respecto a cosas tan sencillas hasta como lo ambiental. O sea, nosotros no podemos ser bondadosos y no cuidar, por ejemplo, del medio ambiente. Es un ejemplo sencillo. La justicia que habla acá, porque en español pues solamente vemos justicia, pero en hebreo hay varias palabras para justicia, que se traducen como justicia. En esta versión sí dice eso, aquí dice con bondad, con justicia y según la verdad, pues estos son los frutos de la luz. Correcto, luz, es que no dice frutos del Espíritu, no, dice frutos de luz. Frutos del Espíritu es 2, 7, 8 puntos, que dice más adelante en Gálatas, creo. Entonces, cuando habla de justicia, por eso es que en el Evangelio a veces entramos en cortocircuito, porque pareciera que en algún lado nos dijera no hagan justicia porque ustedes no son jueces, y en otro lado nos dice sí hagan justicia porque acaso no hay entre ustedes quien juzgue, y ahí es el cortocircuito, que pareciera que se contradijera a veces. Bueno, no es eso, es que hay una justicia en hebreo que es tzedakah, que es de Dios, que es con respecto a la vida eterna, que nosotros no tenemos jurisdicción, por decirlo de alguna manera, y hay una justicia que es el debido proceso, en donde sí nos corresponde. Entonces, esa justicia que habla acá la Escritura es el debido proceso. O sea, nosotros tenemos que ser, como dice Deuteronomio, ¿dónde está? Deuteronomio 16:20, que dice, la justicia perseguirás. ¿Sí recuerdan ese versículo? La justicia perseguirás para que tengan vida eterna, etc. Entonces, esa justicia es el debido proceso. Nosotros tenemos que ser perseguidores del debido proceso. ¿Ok? Y por último, pues la verdad, que es básicamente la palabra. ¿Ok? Porque la Escritura dice que la suma de tu palabra es verdad. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es lo primero que me llama la atención respecto que la luz no se esconde. La luz tiene un lugar. O sea, nosotros tenemos que tener muy claro que esto es como un poco como la parábola de los talentos, ¿no? O sea, si Dios nos da algo, todo tiene un lugar. O sea, hay una expectativa de ganancia, una expectativa. Dios no nos da el ser hijos de luz para que nosotros nos olvidemos del debido proceso, por ejemplo. ¿Ok? Listo. Continúe, hermano, por favor. El Marcos 4:22. Dice el 23. Perdón. El 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ok, ahí voy a referirme rápidamente a Lucas 12:2 para ver un poco mejor el contexto de esta misma escena. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces, recordemos otra vez el contexto. Estamos en el contexto en que Él les está hablando en privado a solamente los discípulos, o sea, no está enfrente de la multitud, y les está diciendo algo al oído, les está diciendo algo en privado. Y me llama mucho la atención ver que esto dice, se proclamará en las azoteas. Cuando yo pienso, bueno, el proclamarse en las azoteas,
yo pienso en todas las Biblias que hay repartidas en todo el mundo, en cada casa del mundo. O sea, definitivamente esto que Yeshua dijo en los oídos, ahí en privado, hoy está repartido por todo el mundo. O sea, para mí definitivamente muestra el cumplimiento de esta palabra, ¿ok? Desde esa perspectiva. También, digamos que podemos verlo desde otra perspectiva, entonces lo podemos ver como el cumplimiento de la palabra, y yo también pues lo analizaba de esta manera, y creo que esto nos puede edificar, y es entender que lo que es oculto, o sea, lo que se siembra con el tiempo es lo que se va a mostrar. ¿A qué me refiero? Esto lo relacioné mucho a nuestros pensamientos. Esto lo relacioné a que hay un lugar en nosotros que es nuestra conciencia, lo que está oculto, en donde absolutamente nadie tiene acceso, ni nuestra pareja, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni las personas que están alrededor nuestro. Solamente Dios y nosotros tenemos acceso a esa conciencia. Y de alguna manera aquí la invitación, entiendo yo, que Yeshua nos está haciendo también es, oigan, lo que usted siembre allá, en donde nadie le ve, porque es que al final yo puedo parecer una cosa, pero ¿qué hay en mi conciencia? Allá en lo oculto. Lo que está diciendo acá es que, mire, después, con el tiempo, eso se va a mostrar. No crea que porque usted lo tiene allá en la conciencia, donde nadie lo ve, no crea que no va a salir a la luz. Absolutamente todo va a salir a la luz. Y esto me recuerda a la parábola que alguna vez hablábamos, que dice que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a ser malo, y que si tu ojo es bueno, pues todo tu cuerpo va a ser bueno. Es decir, lo que tengamos allá en el pensamiento tenemos que tener mucho cuidado, porque al final vamos a cosechar eso. Y eso no es de apariencias, ni las personas más cercanas. Hay situaciones, miren, hay casos muy fuertes que no voy a entrar no se trata de eso, pero a veces hay tragedias o situaciones fuertes que pasan y uno dice, pero esta persona uno la veía como, yo no pensé que fuera a hacer eso, pero es que nosotros no veíamos en pensamiento lo que había en la conciencia de esa persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque, como dice Yeshua, el mal emana desde adentro del corazón, de lo profundo. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que se siembra. Más allá de lo exterior, que sí, que el aspecto, que etcétera, es importante, pero lo más importante es lo que hay en lo profundo de nuestra conciencia. Entonces, no podemos permitir que pensamientos que están en tinieblas se mantengan en nuestros pensamientos, ¿ok? Entonces, creo que también encaja de esta manera, que todo lo que está oculto, tarde o temprano, sale a la luz. Ok, el 23, hermano, por favor. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí, es como cada versículo, pero aquí cuando leí este versículo, o sea, la pregunta inmediatamente que se le viene a uno a la mente es, ¿puede haber alguien que tenga oídos para oír y que no oiga? Más allá de lo físico, ¿no? O sea, claro, todos tenemos oídos y el que no escucha la palabra de Dios tiene oídos y no oye. Pero yo me refiero a, ¿puede Dios darnos oídos espirituales? Es decir, que tengamos conciencia de reconocerlo a Él y aún así no oír. Si aquí lo dice, para mí es que sí se puede. Porque les voy a poner un ejemplo. Es como yo decir, si hay gravedad en la Tierra, todo lo que sube tiene que caer. Uno nunca dice eso. Uno dice, todo lo que sube tiene que caer. Yo no tengo que decir si hay gravedad porque no hay otra opción. Es la única opción que hay. Entonces cuando dice, si tiene oídos para oír, oiga, es porque hay posibilidad de que tenga oídos para oír y no oiga. ¿Me hago entender? No quiero confundirlos. Ok. Entonces, si hace la aclaración es porque hay una segunda posibilidad. Entonces, esto lo relaciono a dos cosas. Lo primero, lo que lo relaciono es a que seamos oidores y hacedores. Es como una manera de decir, oigan, o sea, oigan para que lleven a cabo, no oigan para que no hagan nada. Y lo segundo, a lo que lo relaciono, es, por favor, vamos a 1 Corintios 3, del 10 en adelante. 1 Corintios
1 Corintios 3, del 10 en adelante. Entonces, bueno, yo a lo que lo relaciono acá también es la importancia, o sea, lo relaciono, hermanos, si quieren, por favor, vamos a leer Marcos 4:24, porque también esto que vamos a leer en Corintios tiene relación con Marcos 4:24. Entonces, dice 24, uh-huh. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida que midéis, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Ok, entonces miren que no se trata solamente de oír, sino que tenemos que ser cautelosos con lo que oímos. Esa expresión, mirar lo que oís, nos invita a ser como analíticos, como a filtrar lo que oímos. Entonces, esto, ¿por qué me llama tanto la atención? Porque lo he visto muchas veces en mí. Por ejemplo, les comparto, en los primeros años en donde entramos en esta emuná, empezamos a estudiar, Dios nos abre los ojos, empezamos a ver Shabbat, etc. Hubieron varios procesos de diferentes, no quiero decir doctrinas, pero como diferentes enfoques, por decirlo de alguna manera. Y pasaba que cuando me di cuenta, ahorita analizando en retrospectiva, lo que uno escucha, al maestro que uno escucha, uno le empieza a aprender hasta las muletillas, hasta las expresiones, hasta los tonos, hasta las formas. Y si eso es con lo externo, imagínense con lo interno. Entonces, para mí es muy notorio que en una época hablaba como ese maestro con el que veía, porque claro, eran horas y horas y horas estudiando la escritura. Y pasa que uno se acostumbra y empieza a hablar como él, y el mismo timbre de voz, y las mismas palabras, y claro. Entonces, después, bueno, fue un patrón que se sigue dando. Lo que quiero decir es que si esto pasa con estas cosas que son triviales, que no son tan relevantes, imagínense con las cosas doctrinales. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay maestros de la escritura que uno los ve y de pronto el 70% del tiempo es criticando a los hermanos de esta congregación o de esta otra y de esta otra. Que yo hice parte de eso también, o sea, de esa línea de aprendizaje. ¿Y qué pasa? Que cuando yo hablaba con las personas a predicarles, yo lo que hacía era, no, es que estos detalles de esta religión, y mire estos errores y todos los errores, y uno dice, oiga, la verdad es que uno edifique a los demás, así que uno diga la palabra edificar, poquito. ¿Me van a entender? Entonces, cuando la escritura dice mirar que oís, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que oímos. ¿Y cómo nos damos cuenta de lo que estamos oyendo? Pues de los frutos que estamos produciendo. Entonces, es fundamental, y eso pues no lo digo yo. Vamos a leer aquí en 1 Corintios 3:10. Dice, ¿qué está hablando Pablo? Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿El fundamento quién es? Mashiach. Y otro edifica encima. Aquí está hablando de Apolo. Por ejemplo, que uno sembró, el otro regó, ¿correcto? Y que el crecimiento lo da Dios. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, la escritura una vez más, y esto lo hemos hablado ya varias veces, nos está invitando a ¿qué? A la diligencia. La escritura no nos está invitando a que ya usted es salvo, entonces quédese haciendo nada y pierda su tiempo y pues la gracia y ya. Nunca la escritura tiene esa invitación para nosotros. Siempre la invitación es de diligencia. Mire lo que dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ustedes no creen que el mirar cómo sobreedificamos incluye revisar atentamente a quién estamos escuchando? A mí me parece que sí, porque si yo voy a reedificar, si yo voy a alimentarme de pan espiritual, pues es fundamental la línea de aprendizaje que yo llevo. Entonces, lo digo porque hay muchísimas líneas de aprendizaje hoy en día, muchas. Y el problema es que muchas veces tenemos que ser muy críticos con esto y con nosotros mismos especialmente, porque muchas veces las personas, los hermanos, eligen una línea de aprendizaje según su concupiscencia. Por ejemplo,
me parece increíble, sucede, y lo menciono acá porque es una realidad, que hay alguna línea en raíces hebreas que entonces el esposo puede tener varias esposas, siempre y cuando las mantenga. Porque es que el rey David tenía, que porque Abraham, que porque Isaac, y uno dice, oiga, pero en pleno siglo XXI, o sea, se enseña eso con el conocimiento del hebreo, del arameo, del griego, increíble. Pero claro, ¿qué hay dentro del corazón? Si yo tengo concupiscencia en mi corazón, inclinada hacia tener muchas mujeres, ahí miren qué maestro de Torah me va a gustar escuchar. Pues el que enseña eso. Entonces pasa con muchas otras concupiscencias. Lo digo porque nosotros tenemos que ser críticos, tenemos que ser sabios y tenemos que ver que hay una responsabilidad de parte nuestra de cada uno sobre edificar como pueda. Sí, tenemos limitaciones. Me gustaría saber más hebreo, me gustaría conocer el griego koiné, me gustaría muchas cosas. Me gustaría conocer la cultura hebrea más a fondo para entender muchas cosas en su contexto. Y entonces por eso me voy a ser ligero al escoger a quién escucho. No. Entonces, ¿y cómo sabemos que es el parámetro más sencillo que nos dejó Mashiach? Los frutos. Yo estoy escuchando esto y estoy viendo que mi vida todavía está más bien estancada. Estoy viendo que nadie se me acerca a preguntarme lo que yo creo. Y lo entiendo, porque es que aquí carezco de frutos. O sea, uno tiene que tener la humildad de evaluarse y decir cómo están mis frutos delante de Dios. ¿Okay? Entonces, lo digo es porque, sinceramente, hay muchos canales de YouTube. Y bueno, por ejemplo, yo esa experiencia que les cuento ni siquiera era en YouTube. O sea, hay muchos otros que ni siquiera están en YouTube. O sea, mejor dicho, en YouTube ya hay miles. Ahora por fuera, pues otros miles. O sea, entonces, tengamos esa precaución. Sigamos leyendo. Ahí en Corintios. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Él es el fundamento. Entonces esto nos recuerda que primeramente, o sea, un primer filtro que debería ser supremamente elemental es que la roca sea Mashiach. No se puede construir fuera de Mashiach. Por muy rabino, títulos que tenga, milagros que se le asignen, por lo que sea, por mucha sabiduría que uno dice, oiga, esta persona, wow, qué conocimiento, no tiene Mashiach, ahí no es. Sencillo, ¿ok? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un erudito crecido en todas estas cosas de la Torah, ¿ok? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Miren que tiene relación con lo que estábamos leyendo. La obra se hará manifiesta. Lo que tú pongas allá en tu pensamiento, en lo oculto, todo va a salir a la luz. Todo lo que tú edifiques va a ser manifiesto, tarde que temprano. Aquí no, por eso el tema nosotros no tenemos que enfrascarnos tenemos esta diferencia doctrinal, por ejemplo, que es común hoy porque pues, hoy hay mucho acceso a la información y entre hermanos es común que no estemos de acuerdo en todo. Pues igual, yo no me voy a poner a pelear a Biblia con un hermano que no cree lo que yo creo como yo lo creo. Primero porque puede ser que yo esté equivocado y segundo porque la escritura dice que al final las obras se harán manifiestas. Venga, vamos caminando y ahí vamos depurando la doctrina, con conocimiento, con estudio, pero también con experiencia. Y los frutos van a ir hablando solos. Sencillo. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, todo saldrá a la luz, porque el día la declarará. El día la declarará. El día es un nombre bíblico también para Mashiach, ¿no? Un título. El día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este versículo, cuando yo lo leo, lo relaciono mucho a esta parashá, al otro. Porque
Lot se separó de Abraham teniendo muchos bienes. De alguna manera no es un pecado haberse separado de Abraham, no es pecado, pero pues Abraham era el referente espiritual del momento. Y decir, me voy por el bien de mis bienes, en vez de me quedo, así tenga que salir de mis bienes, pero crezco espiritualmente, pues él eligió darle prioridad a sus negocios, a sus cosas materiales. Y lo curioso es que cuando salió de Sodoma, salió sin esposa y sin todos los bienes que trabajó por décadas. Entonces, cosechó lo que sembró. Mientras que Abraham dijo, donde tú vayas, yo iré al lado contrario. No me importa la tierra que parezca buena o parezca mala, yo lo que quiero es perseguir la paz. Yo lo que quiero es hacer las cosas bien delante de Adonai. Y donde sea, yo sé que al buscar la paz, voy a hacer las cosas conforme a Adonai. Entonces, este versículo me acuerda mucho a esa salida de Lot, porque dice, si la obra de algunos se quemare, literalmente se quemó, porque llovió fuego y azufre del cielo, él sufrirá pérdida. Definitivamente Lot sufrió pérdida. Si bien él mismo será salvo, lo cual Lot fue salvo, aunque así como por fuego. Es decir, bueno, esto tiene una implicación mucho más allá, ¿no? Aquí está hablando del fuego, está hablando del juicio, aunque bueno, ahí de Sodoma se hizo un juicio, o sea, esto tiene como una perspectiva macro, pero pues lo relaciono mucho a esa instancia de la parasha. Entonces, bueno, volvamos a Marcos. Entonces, nos queda claro que absolutamente todo lo que está en oculto se hará manifiesto. Nos queda claro que estamos llamados a la diligencia y a sobreedificar como podamos sobre la roca que es Mashiach. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahora? ¿Cierto? Okay. Hermanos, sigan por favor. Nos damos un segundo. Bueno, aquí el tema de que de la medida, como medís o será medido, ya creo que lo hemos estudiado antes, ¿no? No se refiere a la escritura no nos está invitando acá a tener rabo de paja. Entonces, si mi hermano está en pecado, como yo también estoy en pecado, no le digo nada, porque si yo lo mido a él con ese pecado, pues también se me va a medir ese pecado. O sea, porque a veces se entiende así, ¿no? Entonces no juzguemos para que no seamos juzgados, se malentiende de esa manera. Y pues ya creo que lo hemos estudiado antes, pero pues lo recalco, porque precisamente no se trata, la escritura no nos está haciendo esta invitación. La escritura lo que nos está haciendo, que cuando analizamos este tema de medir con justa medida, en el contexto de Lucas y en el contexto de Mateo, nos está diciendo es, oiga, si usted va a ir a exhortar al hermano por la paja, asegúrese que usted no tenga una viga. A eso es a lo que se refiere, no se refiere a déjelo con la paja, que pase, que sea caminando por la vida con la paja en el ojo. No, exhórtelo, pero asegúrese de que usted no tenga ni paja, ni mucho menos nada mayor a una paja. Que habla una viga un poquito exagerado, pero es para entender, para hacer un punto notorio. Entonces, antes de seguir al siguiente versículo, la parte final también es muy importante. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Entonces, mire, vuelve a recalcar el tema de oír y que los que oyen se les va a añadir. Entonces, esto es súper importante porque nos refuerza la idea que la escritura dice en muchas otras parábolas de que la bendición es como una bola de nieve, digo yo, y que, como dice Proverbios, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando nosotros oímos, cuando tenemos frutos, somos oidores, hacedores, empezamos a recibir cada vez más. Entonces, hay que saber que el concepto de que se nos va a añadir más no es por la cantidad de conocimiento, es por lo que vayamos haciendo de eso que aprendemos. ¿Listo? Es bastante sencillo, o sea, en realidad en la teoría es bastante sencillo. Siga por favor, hermano, el 25. Dice el 25. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Listo, aquí pues refuerza la idea que veníamos diciendo. Y es importante esto, porque esto nos demuestra que solamente hay dos opciones, por decirlo de alguna manera: o crecemos o decrecemos.
O sea, no hay más opciones. O crecemos y se nos es dado más, o decrecemos y lo que tenemos se nos quita. Entonces, por ejemplo, yo veo en ese caminar, a veces cuando miro muchos de los hermanos con los que empezamos, oiga, es una cuestión real. O sea, yo no veo a nadie con el mismo conocimiento de hace unos años. Los veo o perdidos completamente, o sea, saben de Chabayas, pero es como si no supieran, o los veo que han crecido mucho, pero uno no los ve igual. Y pues uno mismo también es testigo de eso, ¿no? Testimonio de eso. Entonces es importante que llevemos a la práctica, que sepamos que no tenemos otra opción sino crecer, y que Dios, según nuestras capacidades, dice la Escritura en la parábola de los talentos, nos irá añadiendo, y según su misericordia. No quiero decir que es únicamente según nuestras capacidades, faltaría más. Listo, de aquí, porque ya aquí ganamos el tema, ¿alguna pregunta o todo quedó supremamente claro? Creo que es supremamente claro. Ok. Bueno, hermanos, si quieres continúe por favor con la lectura. Dice el verso 26, perdón. Decía además, así es el reino de Elohim como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Dice el 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Bueno, entonces, algo que es importante, que analizaba un poco leyendo estos dos primeros versículos, es también saber que todo es un proceso. Todo en la vida y en lo espiritual, todo es un proceso. Y como todo proceso necesita de elementos, por ejemplo, supongamos que yo tengo una planta de limón. Tengo aquí la tierra, hago el hueco, siembro la semilla, abono, agua, está el sol, o sea, está todo, tapo. Y si yo dijera, bueno, yo quiero que ya en una hora eso crezca, ¿qué pasaría? Me quedaría esperando, seguramente no va a pasar en una hora. Entonces, lo mismo pasa con lo espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo en lo personal a veces como que analizo mucho la teoría y a veces en la práctica no ejecuto lo que ya sé en la teoría. Y yo digo, ¿pero por qué? O sea, yo ya sé la teoría, ¿por qué no? Porque esto no lo puedo hacer. Y resulta que las cosas requieren una madurez natural, requieren también de tiempo. O sea, una persona que hoy entra a conocer que, por ejemplo, el Antiguo Testamento está vigente, que los mandamientos están vigentes, créanme que mañana no va a ser todo perfecto, segurísimo. Pero con esto no estoy desincentivando el esfuerzo, el intentarlo, la práctica. No, es un ejercicio de santidad. Nosotros tenemos que ejercitarnos en la santidad, como le llamamos ahorita en Proverbios, hasta que va en aumento, hasta que el día es perfecto. ¿Listo? Entonces, hay que saber que hay cosas que requieren tiempo. Y con tiempo también me refiero a experiencias. Si yo, por ejemplo, me encerrara en un cuarto por 10 años de mi vida y estuviera en una habitación donde tuviera comida, donde tuviera lo elemental para subsistir y no tuviera ninguna experiencia en la vida, pues probablemente en 10 años no voy a crecer mucho, porque no es solamente el tiempo, son las experiencias. Y eso es lo importante también, por ejemplo, de estar en una congregación. ¿Por qué lo digo? Porque está muy de moda el compartir todo online. Yo soy uno de los que soy más de esa escuela, porque he aprendido mucho de parte online. De hecho, esa es, de alguna manera, esa es como la primera vez que estoy en una congregación. O sea, yo nunca había estado más de 6 meses en una congregación. ¿Por qué? Porque cuando empezamos, primero no había congregaciones de raíces hebreas en mi ciudad, entonces nos íbamos por a un monte, a una montaña, y no era tanto una iglesia, era más bien como un grupo que se creía muy exclusivo, un poquito sectario. Entonces, pues no existía. Y ya cuando empezó a existir, pues estábamos muy en la escuela online, y entonces conectábamos con otros países, etc. Y claro, uno aprende mucho la teoría, pero es que hace mucha falta el poner en práctica en la congregación. O sea, las experiencias son fundamentales y uno se nutre del testimonio del hermano y el compartir un consejo o el escuchar un consejo. O sea, es fundamental
las experiencias, el tiempo, las experiencias. Entonces hay que tener claro eso como esa paciencia de saber que la madurez espiritual también requiere tiempo y experiencias. ¿Ok? Bueno, el 28, lo sigo leyendo. Porque del suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Entonces, si ustedes ven aquí, está hablando como de 3 etapas, ¿no? Está hablando de que cuando ya se siembra, entonces nace hierba, luego espiga y luego grano. ¿Y esto a qué nos recuerda? Nos recuerda ahí a Levita, Marcos 4, 20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. O sea, aquí ya está hablando de los que están en buena tierra, porque recordemos que en la parábola, pues hay unos que no dan fruto, otros que dan un poquito, bueno, ahí están los diferentes tipos. Pero aquí está hablando exclusivamente de los que dan buen fruto. Y en el 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, 60 y 100 por uno. Son esas 3 categorías: 30, hierba, 60, espiga, y 100 por uno es cuando está lleno de fruto. Si ven que es un proceso, que es una etapa, o sea, no es una cosa de un día para otro. Por mucha teoría, porque alguien puede tener una mente prodigiosa y alguien puede aprenderse la escritura súper bien. Y eso no significa que ya está en esa etapa de 100 por uno. ¿Ok? Hay que saber que hay procesos. Y así como lo digo eso para el que sepa que no va a estar en 100 por uno, también hay que saber que no nos podemos quedar en una etapa toda la vida. Entonces no, nos quedamos en la etapa de la hierba, que eso es Pablo lo que les dice, venga, pues ustedes ya deberían estar comiendo sólido y están todavía alimentándose de leche, o sea, no pueden ser hierba toda la vida. O sea, es importante conocer estos procedimientos porque nos da más herramientas para distinguir en dónde estamos. Es importante que seamos autocríticos, es importante que tengamos ese discernimiento, porque a veces queremos como que el discernimiento, que sí, que Dios nos puede dar discernimiento así bajado del cielo, como Salomón, pero el discernimiento está en la escritura. Entonces tenemos que saber y decir, oiga, ¿será que yo me estoy quedando? ¿Será que yo estoy, después de tantas experiencias, tanto tiempo, será que yo estoy todavía en la etapa de hierba, alimentándome solamente de leche? ¿O será que, a bien lo contrario, será que yo me quiero alimentar de sólido cuando apenas estoy aprendiendo a caminar y me voy a meter en cosas que me van a confundir y no me van a edificar? O sea, tenemos que tener ese discernimiento, esa sabiduría. Por eso es importante distinguir como tener estas herramientas. ¿Listo? Dice el 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, ya creo yo que aquí hablan un tiempo. Aquí no es solamente, por ejemplo, de que en esta vida decimos vamos a llegar a un 100 y la hoz vendría a ser que, no sé, pasar al frente y predicar. No, yo creo que aquí está hablando un tiempo que es cuando Yeshua nos va a pedir cuentas, va a ser la siega, ¿ok? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿O ya? ¿Hasta ahí? Ok, listo. Bueno, hermanos, espero que nos haya quedado elementos claros y válidos para que podamos, o sea, que nos queden enseñanzas, porque no se trata de mirar lo profundo, se trata de cosas prácticas. Entonces, si vamos a cerrar la idea de lo que acabamos de compartir, yo quiero que nos quedemos con uno, miremos qué estamos oyendo, evaluémonos, tengamos la humildad de decir, oiga, ¿será que de pronto lo que estoy escuchando viene un poquito como envenenado? ¿Será que mis frutos pueden ser mejores? De pronto necesito revisar este tema. Y segundo, bueno, pues saber que tenemos que llegar a una madurez, que hay unos procesos y que tenemos que tener el discernimiento de saber, oiga, vamos evaluando nuestro proceso con humildad y con discernimiento. Entonces, bueno, muchas gracias, hermanos. Y chao, chao.